¿Qué tal? Bienvenidos a Más Allá de la Noticia. El tema de hoy, la renegociación del TLC. ¿Qué riesgos traerá para México y Aguascalientes? La segunda ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá cerró sin acuerdo en un aspecto fundamental para nuestro país y para Aguascalientes: las reglas para la producción e importación de automóviles. De modificarse como propone el gobierno norteamericano, se reduciría el porcentaje de componentes ensamblados en México permitido para exportar vehículos al vecino del norte. Ello reducirá también las inversiones del sector e implicaría pérdida de empleos. Tampoco se ha despejado la intención de imponer aranceles a la exportación de productos mexicanos como la leche o la carne, de los que Aguascalientes es un fuerte productor. ¿Está en riesgo o en qué riesgo está en estos momentos hasta ahora el desempeño que se ha visto como positivo, al menos en Aguascalientes, frente a esta negociación? Son los diferentes temas que vamos a tocar el día de hoy aquí en Más Allá de la Noticia. La actividad económica de Aguascalientes creció por encima de la media nacional en el primer semestre de 2017. El sector agroalimentario aumentó su producción y ganancias 8.2%, mientras que el de la industria, incluyendo la automotriz, creció 10.4%. Esos sectores son los más discutidos entre México, Estados Unidos y Canadá, por ser también los más importantes para la economía de cada país. En Aguascalientes, un tercio de los empleos registrados ante el IMSS dependen de estos sectores. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta mesa de opinión y de análisis. Con el gusto de siempre les saluda Rocío Gutiérrez, quien estará a lo largo de esta hora ya en compañía de nuestros panelistas aquí presentes, todos ellos expertos en esta materia, para hablar sobre todos aquellos riesgos que se van viendo con esta renegociación del Tratado de Libre Comercio. Estamos ya en la tercera ronda de renegociación y con ello pues se han dado entre catorrazos y algunas no aceptaciones de lo que precisamente es Estados Unidos quien quiere imponer más o quien quiere tener sobre todo esa mano fuerte sobre esta renegociación. ¿Qué riesgos hay para Aguascalientes? Tenemos una industria en la cual se le ha apostado muchísimo en los últimos años, que es la industria automotriz, y por otro lado el tema agroalimentario, que también ahora en ese intento de la diversificación del mercado, pues podría salir también afectado. Todo esto lo hablamos con nuestros expertos. Quiero darle la bienvenida el día de hoy. Está con nosotros Fernando Carrillo. Él es analista económico y financiero, colaborador en Radio Bay. Bienvenido siempre, Fer. Buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. A su lado se encuentra Alfonso Acuña. Él es investigador de ciencias empresariales en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenido siempre. Rocío, muy buenos días. Buenos días. Y está con nosotros también Jorge Muro, director de proyectos del clúster automotriz en Aguascalientes. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, buenos días a todos. Y a su lado Santiago Hernández Pizarro, jefe de la Academia de Finanzas y Contaduría de la Universidad Panamericana Campus Bonaterra. Bienvenido. Gracias, Rocío, y gracias a todos ustedes. Buenos días. Pero, si te parece, iniciamos con el contexto. En esta tercera ronda que ya pues está un tanto avanzada, y con lo que hemos escuchado, al menos hasta el momento, de las tres partes involucradas, Estados Unidos, México y Canadá, ¿podríamos decir que estamos en un avance, en un retroceso? ¿Qué se ha visto? Pues sí ha habido algunos avances. El hecho de quererlo perfeccionar, creo que esa era la intención de México y Canadá al menos. Y sí, yo creo que sí ha habido algunos pequeños avances. Pero en realidad, más bien, se han puesto ya las posturas sobre la mesa de las verdaderas intenciones que tiene Estados Unidos, de básicamente, pues, o salimos con algo muy a favor nuestro o la verdad no nos interesa. Y creo que ya a estas alturas, ya ahorita empezaron a crujir los dientes de todos y ya empezaron a ver que las cosas se están poniendo difíciles. Ayer me sorprendió mucho, bueno, en estos días también ya, que varios empresarios y líderes de los sectores o cúpulas empresariales ya están dando el preaviso de que pues a ellos no les interesa tanto pues y que a lo mejor hay que salirnos y que de alguna manera están suavizando la salida. Aunque ellos no son principalmente los más afectados, pudiera parecer así, ¿no? Es el gobierno el que pues, perdería toda su apuesta del modelo económico al que las últimas décadas le ha apostado. Entonces ellos sí están viendo la manera de cómo sacar un tratado, aunque sea mal, pero que no se rompa.
y que pues en el peor de los casos salgamos con algunas desventajas y que políticamente eso no sea tan dañino. Sin embargo, ya cualquier cosa que se den los avances básicamente son casi cosméticos. Lo verdaderamente fundamental era pues que el tratado funcionaba de alguna manera correcta, o sea, eran las mejores condiciones para todos. Creo que incluso pues hasta más para los Estados Unidos, ¿no? Eso era el verdadero ganón de este TLC. Nosotros sí tenemos sectores que se han beneficiado, pero son los menos, ¿no? Hablar del campo, son las empresas más tecnificadas, las más poderosas. La mayoría del campo mexicano no ve el beneficio del TLC. Más, la mayoría de los mexicanos no lo vemos. Tal como dice Donald Trump, ¿no? Que somos los aprovechados. Sí, no, para nada. Incluso Y sí. el crecimiento del país desde que se dio el TLC no ha pasado la media del 2.5 de crecimiento. O sea, nosotros como país nunca nos enriquecimos realmente. Hemos tenido un crecimiento muy mediocre y en promedio, bueno, pues no ha sido lo que deseábamos. En cambio, ellos sí han tenido ventajas. Se fueron a otras partes del mundo, abarataron sus productos, fueron muy competitivos. En términos generales, pues, estaba bien el tratado para ellos. Más bien aquí son cuestiones de tipo ideológico, político, que pues el conservadurismo o el proteccionismo que quiere imponer Trump, bueno, pues ya se está viendo reflejado. Entonces, bueno, yo creo que para empezar, así están las cosas. Un poquito en el contexto, darles al público Radio Escucha, a los panelistas aquí. Primero que nada hay que entender que México antes del Tratado de Libre Comercio tenía exportaciones alrededor de 100 mil millones de dólares. Y evidentemente México a través del Tratado de Libre Comercio ha quintuplicado su comercio, es decir, estamos cerca de 500 mil millones de dólares. El tratado entre los tres países representa 1.2 billones de dólares anuales. Y desde que Donald Trump era candidato a la presidencia, lo dijo, ha sido el peor tratado firmado por los Estados Unidos en la historia. O sea, ya desde ahí hay que dar un poquito el antecedente, porque a mi parecer, coincidiendo con los colegas, es muy posible que Estados Unidos abandone. Vamos por perfiles. El grupo de México está encabezado por Ildefonso Guajardo, que es economista, con maestría en ciencias políticas. La canciller de Canadá, que es canciller, es el símil de secretaria de Relaciones Exteriores, pues es politóloga, escritora, filósofa. Es un perfil más o menos adecuado. Pero el de Estados Unidos es de Robert Lighthizer, es abogado. En lugar de ser Wilbur Ross, que es el secretario de Comercio de Estados Unidos, Donald Trump desde un inicio tenía ya perfilado buscar a través de un abogado esto. Un abogado en las negociaciones no es el personaje más indicado. ¿Para qué está un abogado? Para cerrar, para buscar contratos, finiquitar, etc. Esta cuarta ronda de negociaciones va a estar más dura, va a estar más áspera. Ya lo había anunciado, la política de Donald Trump ha sido America First, o sea, el beneficio para los norteamericanos. Y un dato más, para México evidentemente representa en el Producto Interno Bruto el comercio, esto del Tratado de Libre Comercio, el 49% de su PIB. Para Canadá es el 39% de su PIB. Y para Estados Unidos es el 5%. Por ello, hemos estado, desde que era candidato a la presidencia, desde que es presidente, ha dicho reiteradas veces, no le interesa. Y yo creo, como comentaba Jorge ahorita fuera de micrófonos, el que se raje primero. Ya México hoy a través de la IP, dice, no nos conviene, nos salimos. Y esto ha sido una postura muy buena, porque estaremos platicando más adelante qué riesgos, pero también qué ventajas y oportunidades se presentan para nuestro país el que Estados Unidos abandone. ¿Qué sucedería en de facto? Pues tendría México que hacer un tratado bilateral con Estados Unidos, con Canadá y acogernos a las reglas de la OMC que estaremos platicando para darles justamente el contexto en este desenlace. Justo en la mesa está con nosotros Jorge Muro, él es director de proyectos del clúster automotriz en Aguascalientes y hay una gran preocupación, sobre todo para la industria automotriz, cuando se comienzan a escuchar las primeras voces de Estados Unidos y algunas amenazas respecto al tema. Yo creo que es razonable la preocupación, tiene sus antecedentes y seguramente hay que tratar de poner los ojos en otras cosas. Por ejemplo, yo sí creo que efectivamente una consecuencia muy rápida de un trato que no fuera lo suficientemente apropiado para las tres partes
para México tendríamos en principio que disminuir las exportaciones. Eso es un tema que, por supuesto, que salta. Las inversiones decaerían por lo menos en este sector que es tan sensible, y desde luego pues el Producto Interno Bruto de alguna manera bajaría. Y esto no solamente le afecta a Aguascalientes, le afecta al país, porque a fin de cuentas, pues como México, como bolsa completa, pues es todo, pero en particular este sector es muy sensible. Una situación que por lo menos el clúster ha estado revisando recientemente es un proyecto, una de las estrategias que ha estado siguiendo el clúster tiene que ver con una alianza con la BDI, por sus siglas alemanas es la Federación de la Industria Alemana. La inversión alemana está llegando. Hay una inversión alemana ya importante, probablemente no tanto como la japonesa o la estadounidense, pero la inversión alemana está llegando, está creciendo. Y lo que se ha escuchado, lo que se ha dicho para este clúster es que las posibilidades de crecimiento son interesantes. No quiero decir que independientemente del Tratado de Libre Comercio, porque a fin de cuentas pues, también es sensible la inversión alemana a todo esto. Sin embargo, para el clúster ha sido interesante que esta alianza empiece a darle salida a muchos de los empresarios de este clúster a través de gira. Y déjenme mencionar algunos. Varios ya de los empresarios que componen el clúster han estado saliendo a Alemania, justamente la región esta que se conoce de Baden-Württemberg, donde las posibilidades de negocio son altas. Por lo menos el 30 o 40% de las empresas del clúster están en negociación para el tema automotriz. Y va más allá, algunos de estos empresarios también fuertemente le están apostando al tema de la aeronáutica. Entonces, creo que en este sentido, por supuesto que una mala negociación en el Tratado de Libre Comercio nos deja mal parados, pero mi idea y mi propuesta, que no solamente es mía, la he escuchado en otros lados, cómo diversificamos en principio lo que estamos haciendo y en principio el tratado o los tratados o las comercio con otros países, con otras regiones y fuertemente como lo es Alemania. Entonces creo que por ahí hay una... De inicio, ¿cuál sería la inercia que tiene el sector automotriz o la industria automotriz en cuanto a ventas y exportaciones en los últimos meses? Hasta donde se ve, por lo menos lo que reporta la AMIA, ha sido todavía un crecimiento más o menos moderado, tanto en el sector de exportaciones como en el mercado nacional. Eso por lo menos en este año no ha afectado gran cosa. Digo, y a forma de WhatsApp dicen que las amenazas de Trump han valido para dos cosas, por lo menos hasta este momento. Uno puede revisar el crecimiento de la producción automotriz, por lo menos en México, y sigue creciendo. Y las expectativas, por lo menos en el mediano plazo, son las mismas. Llegar a una producción de aproximadamente 5 millones de carros para México en un par de años más. Y si las condiciones del Tratado de Libre Comercio se mantienen. En caso que no se mantuvieran, no creo que se pierda la base productiva que en este momento exista por el crecimiento también que está teniendo México en este segmento. Sí, definitivamente coincido con Jorge. El Tratado de Libre Comercio es un arma que nos ha permitido seguir adelante, aunque como decía Alfonso, realmente representan crecimientos muy pobres. Y yo considero también que mientras México y Estados Unidos, Canadá sigamos en la OECD, nos podemos atener a esas reglas de la OECD precisamente para no perjudicar del todo a nuestra industria automotriz, agropecuaria o de otro sector. Entonces, todavía hay esperanzas de que mientras Estados Unidos no decida también me salgo de la OECD, pues nos atendremos a las reglas. Y obviamente es la diversificación que tenemos que buscar en otros mercados,
qué bueno que se está buscando las conexiones con Alemania, ojalá también se buscaran con otros países, porque pues Estados Unidos tampoco es el mundo, sí, es la economía más grande, nuestro comercio depende de 80% con los Estados Unidos, pero efectivamente las amenazas de Trump han hecho que México voltee a otras partes del mundo, el acercamiento con China, inclusive ya se vienen armadoras chinas al país, van a instalar algunas plantas en el estado de Hidalgo. Autos eléctricos. Exactamente, entonces creo que si México se pone las pilas, si México decide cortar también el cordón umbilical con Estados Unidos, si se pone las pilas en buscar nuevos mercados, nuevas inversiones como estas alemanas, creo que aunque habrá un par de años de ajuste doloroso, creo que después de eso podemos volver a despegar e inclusive hasta crecer más del 2,5%. Creo yo que en esta parte del sector automóvil vamos a verlo en esta cuarta ronda claramente, porque ya Estados Unidos ha anunciado su déficit comercial con México en la parte automotriz. Este déficit del cual lo quieren bajar. México tiene 68,000 millones de dólares de superávit y Estados Unidos de déficit, y con Canadá tiene 11,000. Entonces, eso de que quiero bajar mi déficit, o sea, no es una condición importante. Estamos de acuerdo que el déficit puede ser lacerante, pero en este caso ya Estados Unidos está anunciando ello como ir buscando por dónde salir. Yo creo que ahora en esta cuarta ronda de negociación, con las reglas de origen, en donde se pide elevar el porcentaje de componentes de insumos fabricados en la región, ahí es en donde sí vamos a ver claramente cómo le va a afectar en este sector automotriz por las disposiciones que se estén buscando ahora, estamos de acuerdo que se haga ello. Hace algunos meses recuerdo que Wilbur Ross anunció, para bajarle un poquito el estrés a todo lo que sucedía en torno al Tratado de Libre Comercio, dijo, vamos a buscar que la región, México, Estados Unidos, Canadá, sea una región competitiva, exportadora, manufacturera. Wow, ahí le bajó, realmente los mercados tuvieron un crecimiento, un ánimo, un optimismo desbordado, porque esto sí se me hace algo muy adecuado, convertir la región completa en una región manufacturera, por todo lo que se tiene aquí. Eso lo dejó, ahora la postura es otra, que buscan evidentemente a través de este sector, que insisto, esta cuarta ronda va a dejar ver con más claridad qué va a suceder con el sector automotriz y obviamente las implicaciones para nosotros. Tocaste un tema muy importante, los autos eléctricos, los híbridos. Ya es algo de la industria automotriz que no tenían contemplados las grandes armadoras y que ahora también están, ¿cómo le vamos a hacer ante esto? Porque hay que entender que el cambio climático obedece, entre otras cosas, a la emisión de contaminantes. Entonces, si ya las energías renovables se van a empezar a manifestar, se van a empezar a crecer, pues vamos a tener un cambio muy rápido en los automóviles, ¿no? Y esto sí va a ser un tema que a las armadoras no les va a convenir, ¿no? Y fuera del aire, ponen sobre la mesa algo muy interesante, que incluso lo habíamos señalado en una ocasión, no nada más estamos en el tema o inmersos en el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, sino que se vienen elecciones y tal vez esto llame la atención, sobre todo por la posibilidad de quienes llevan, no sé si la ventaja, al menos en estas encuestas o las primeras encuestas previas hacia estas campañas electorales. Luego hay otras situaciones que se están viviendo y no hemos dejado de darle un seguimiento y de mencionar pues estos desastres que ha vivido México en las últimas semanas. Y con todo ello, yo sí me pregunto, ¿México tiene su plan B, plan C? ¿Qué estamos haciendo? Pues eso es lo más preocupante, que no hay planes de contingencia. Se le apostó al modelo durante más de 20 años y obviamente hoy hay planes de contingencia para algunas industrias muy estructuradas. Ahorita que platicaban de la automotriz, se ha hecho una buena coincidencia con Alemania, por ejemplo, o con los asiáticos. Y bueno, hay entre industrias estructuradas sí tienen como salidas, pero el resto del país, pues no tenemos para la micro, pequeña empresa, los productores, para los consumidores. No se hizo un plan de desarrollo mucho más global, más sistémico, que lo vamos a empezar a hacer, que creo que es lo positivo de esto. Tenemos que hacerlo con urgencia ya. Pero sin embargo, en estas renegociaciones y con estos problemas climáticos y estos problemas de terremotos, pues se ha descuidado. O sea, la verdad es que vamos a esperar a ver qué resulta del TLC y después vamos a empezar a hacer un plan integral para el país. Justo cuando antes de se den las elecciones y que también pueda haber el riesgo de un cambio de modelo. Y no sea el mismo modelo
y que también a lo mejor va a tener que contemplar estos planes de contingencia. Ese sí es preocupante. Además, los planes de contingencia ahorita veo, porque el ejemplo está sensible por el terremoto, que estamos muy sensibles y dolidos por esto, pero sin embargo como si no fuera a pasar otra vez. La verdad es que estadísticamente ya vimos que puede la semana que entra o el mes que entra otro golpe y entonces financieramente ya no vas a tener ni siquiera oxígeno para poder, margen de maniobra, ni oxígeno para poder reponernos. Y los planes no hay planes de contingencia. Eso es lo lamentable de haberle apostado a un modelo como el neoliberal y nada más a él. La inversión extranjera, bienvenida, que por supuesto, pero bueno, es un componente, además de otros tantos, para que tengamos muchos motores en la economía. Entonces, eso es lo preocupante, que nuestro gobierno, lo vimos en el momento en que entra Trump al gobierno, no se lo esperaban y pues empezaron pues a hacer sus pininos, a tratar de entender la situación del mundo, cómo se venía. Pero bueno, otros países, por ejemplo, ahorita que volvemos a Alemania tiene planes de contingencia para todo. ¿Sí? Pues, sí, incluso se cae la moneda, se cae la economía completa, etcétera. Lo tienen en sus congresos, lo tienen en sus industrias, tienen hasta 3 o 4 planes. Nosotros no tenemos ninguno, era Estados Unidos. Es como... A mí me parece que efectivamente, ahorita que hablan de planes, de la sucesión, de las elecciones, creo que algo de lo que hemos vivido como mexicanos durante muchos años, y en particular yo, tiene que ver con esta falta de visión como país, con esta falta de vertebración de qué queremos, de hacia dónde vamos, y de que cada 6 años estemos peor y no tengamos un rumbo definido, como lo menciona Far. Pues podemos hacer plan de contingencia para resolver una bronca que tenemos, porque pues ya se demostró que la solidaridad es grande, que podemos salvar cosas, pero estamos pues condenados a que toda nuestra historia sea estar haciendo este tipo de contingencias sin tener, y no solamente a nivel nacional, ni estatal, ni municipal, y a veces ni como empresas ni como familia. Sin embargo, en las empresas ahora es muy clara la costumbre y el hecho de definir un rumbo, un estatus de futuro, una situación de futuro, hacia dónde quiero estar y cómo hacemos estos planes, no de contingencia, sino de trabajo, de esfuerzo, de estrategia, para llegar hacia donde queremos. Nada más, ¿cuál es el plan de contingencia de la industria automotriz en estos momentos? Yo creo que exactamente, yo no creo que exista un plan de contingencia. Sin embargo, diversificar. La diversificación es una. La transición, que como ya bien dijeron, la industria automotriz es una industria muy madura y muy poco le costaría el salto al tema de la aeronáutica, del área aeronáutica. Sin embargo, digo, también seguimos estando sujetos a las reglas del comercio internacional con Estados Unidos, sea la industria que sea. Si a fin de cuentas van a poner aranceles, la región se vuelve muy poco competitiva. Es decir, se supone que estamos aliados porque como región somos fuertes, no como países, y lo que buscamos es lo que tú decías fuera del aire. La región es la que tiene que volverse competitiva y para eso nos aliamos, para salir a los mercados mundiales. En Aguascalientes debemos tener miedo de que en algún momento puedan salir todas estas empresas, grandes empresas de nuestro estado. Yo creo que no hay que tener miedo. Yo lo que yo digo es que y además digo, la inversión ya es tan grande, está tan madura, que muy difícilmente el sector va a correr mañana. Aunque mañana decidieran que México es el primero que dice yo abandono la negociación, si es Estados Unidos, digo, como bien decía Alfonso, estamos todavía dentro de la Organización Mundial de Comercio y hay una serie de cosas que por lo menos mañana no va a pasar. Ni las inversiones ni alemanas, que apenas están también llegando. Hay todavía fácil 10 o 15 empresas reconocidas como Tier 1, que son proveedoras directas de Daimler, que van a llegar muy rápido. Y esas no creo que estén ahorita sujetas ni pensando a si el tratado se da o no se da. El impulso que trae, la inercia que trae, no va a decaer, por lo menos yo digo en los 2 siguientes 3 años. Y si las reglas, y si a fin de cuentas se consigue una negociación favorable para las 3 partes, pues efectivamente, entonces como región podemos
ser esa región manufacturera y venderle no solamente a Estados Unidos y a Canadá, sino a todo el mundo. Entonces, Te queríamos aprovechar lo más que se pudiera. Jorge Muro, sabemos que te tienes que despedir en este momento por otro compromiso, pero te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. al contrario, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y bienvenido siempre, Jorge Muro, director de proyectos del Clúster Automotriz en Aguascalientes. Hay mucha participación de la ciudadanía y nos dice una persona: buenos días, aún cuando se busquen otros mercados, México no lo va a lograr si no se mejoran los sueldos, la educación y oportunidades aquí mismo. Entre otras, estamos hablando, sí, sumado esto, el Estado de Derecho. Si no se fortalece el Estado de Derecho, si no se trabaja en el Estado de Derecho, la gente ya, los inversionistas, ni siquiera van a voltear sus ojos. Punto, nada lo anunció mínimo, Europa, Lo anunció Europa. ¿Se acuerda que estuvo Enrique Peña Nieto ahí en Europa? Le dijo, sí, pero primero arregla tu cochinero. O sea, no queremos corrupción, no queremos impunidad. Otra persona nos dice: buenos días, pero ¿qué pasa con la industria nacional y tecnología mexicana en el campo nacional? Es tiempo de apoyarla y desarrollarla, no puedes depender siempre de la inversión Desafortunadamente el campo siempre ha estado descuidado en este país y una vez más, el Tratado de Libre Comercio definitivamente sí ha favorecido al agro canadiense y al agro norteamericano. Nomás hay que ver el tamaño de subsidios que estos países tiene para el campo, contra nuestros pequeños subsidios de Procampo y los subsidios que obviamente no pueden tecnificar a este campo mexicano, y ahora tenemos que importar inclusive hasta productos básicos para nosotros como el maíz. Entonces, sí, este es un gran problema, el campo. ¿Qué hacer con el campo? ¿Cómo reinventar el campo? Y cómo poder ser competitivos a nivel regional, a nivel mundial en el campo. Definitivamente ese es un gran problema, y que el Tratado de Libre Comercio no ha sido tan favorecedor para el agro mexicano como lo ha sido para el agro norteamericano, aunque Trump diga lo contrario. Y justo está este otro mensaje que le sigue. Dice: México y Estados Unidos tienen una codependencia en producción agrícola, maíz, soya y trigo. ¿Quién pierde más sin tratado? ¿Quién compra o quién produce? México pierde en este sentido porque el subsidio que menciona Santiago es real. No hemos podido competir con los norteamericanos en el tema agropecuario, en gran parte del tema, porque el aguacate sí no lo dejaron fuera, el azúcar no lo dejaron fuera, hemos tenido problema, pero en lo que es maíz, sorgo, soya, es uno de los principales problemas que tenemos, justamente por los subsidios. Pero además ahí hay otra cosa. Además del subsidio, hay un orden, hay una visión. Caray, por favor, quien nos escucha, no necesitamos ser analistas técnicos. El campo es de donde proviene nuestra subsistencia diaria en la alimentación. ¿Por qué no apostarle al campo? ¿Por qué no tener en el campo? Aquí es donde vamos a platicar un ratito más el problema que enfrenta el productor en Aguascalientes y en general en el país. ¿Ibas a decir algo, Fer? Sí, que eso lamentablemente tiene una causa, sí ha sido una cuestión perversa. O sea, no quedó de repente fuera el campo de toda esta logística, sino que el alimento nos hace depender de otros, ¿no? En su momento Rusia tuvo que bajar la guardia precisamente porque pues dependía de Estados Unidos en granos. Sí. Entonces Estados Unidos eso lo hace de forma sistemática. Y de alguna manera México dijo, sí, vamos a tronar el campo, ¿no? Nuestros gobernantes durante décadas se dedicaron a mermarlo. Hoy va a ser muy complicado, no imposible, pero sí tenemos que voltear como un punto estratégico. El alimento va a ser la prioridad, ¿no? A lo que nos debemos de abocar. Dice otra persona: hay que ser justos, los panelistas solo ven inversión y ventas, pero los microsalarios para los trabajadores mexicanos, ¿cómo consumimos si no tenemos dinero? Hablo de los trabajadores. Ese es otro problema, lo he expresado en otros programas. Le apostamos al modelo exportador, le apostamos al modelo de los tratados de libre comercio, pero nunca le apostamos al fortalecimiento de la economía interna. Efectivamente, tiene toda la razón el radioescucha. El gobierno no le apuesta como China lo está haciendo en estos momentos, apostándole al mercado interno. Cambió su modelo. Cambió su modelo China. Por eso oímos, es que China ya no exporta tanto, es que China está dejando de ser competitivo. No, simplemente los chinos empezaron a mirar su mercado interno. Y tienen el más grande. Porque tienen el más grande. Aquí, desgraciadamente, los gobiernos, con esa visión de corto plazo que tienen y no a largo plazo, descuidaron el mercado interno por favorecer al mercado externo. Es que nunca ha habido una visión, nunca ha habido una planeación a largo plazo. Partido que sea, con todo respeto, y mencionábamos, en Estados Unidos hay dos partidos, republicano y demócrata. Se dan hasta con la cubeta, pero la visión es
de largo plazo y con los ciudadanos. En nuestro país, lamentablemente, la visión es de corto plazo de ciertos grupos de poder para seguir trascendiendo en el poder y los mexicanos somos rehenes de todo ello. Contestando la pregunta, abonando, el mercado interno efectivamente no se le ha apostado. Hay 4 pilares para poder crecer. 1, el consumo interno. 2, inversión pública y privada. 3, la parte que tiene que ver con las exportaciones y el gasto de gobierno. Aquí hemos apostado, como dice Fernando, a través de muchos años al modelo exportador, en donde evidentemente a través de las exportaciones hemos podido crecer en 25 años una media de 2.3%. No se ha podido lograr que el consumo, el mercado interno crezca. Este es exactamente, pero viene justamente a colación y a consecuencia de la falta de visión de nuestros gobernantes en los últimos 40 años. No nos vengamos con que hay el presidente pasado, es carro completo. Presidente y gobernadores en los estados, porque caray, no puede ser que alguien levante la mano para decir, señores, yo me salgo, me desligo para tratar de darle a mi entidad bienestar. ¿Cuál es es una de las condiciones fundamentales de los gobernadores? El bienestar de los gobernantes, bienestar. Entonces aquí tenemos un problema de entrada que va a evidenciar en breve esta falta de visión y de planeación de largo plazo. Eso del Plan Nacional de Desarrollo, por favor, nada más es para cumplir el protocolo que cada se tiene. Cada sexenio lo renuevan y nada lo más cambian. es cumplir con un Así formato, es. pero no se lleva a la práctica. Nos dice otra persona, buenos días, el gobierno mexicano aún está en pánico, no sabe qué hacer, está Exacto. estático con la entrada de Trump. Parece que no reacciona y parece que no lo hará, pues como dicen, no hay plan de contingencia o la intención de ver a otros mercados. Siguen buscando distractores y aunque se escuche frío, fuerte o porque haya sido bueno como tal, pero lo del sismo les cayó como anillo al dedo, Es la desgracia de correcto. muchos, porque sin querer obtuvieron esa cortina de humo que les faltaba y que la gente se olvidara por un momento de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. Saludos. Felicito al radioescucha que lo acaba de comentar, porque es un tema que lamentablemente en ciertos grupos he comentado. Esto, que es una tragedia a nivel nacional, le vino como anillo al dedo al gobierno para salir del ojo del huracán en el que se encuentra por los diversos Y es fuerte problemas. hasta de escucharlo, ¿no? Y evidentemente, y te faltó comentar algo si faltara poco en el escenario. Tenemos evidentemente Telecán, tenemos el problema del sismo, de los huracanes, de las elecciones que próximamente vienen en Italia y un problema que no podemos dejar de lado, que es Norcorea. Ahorita Norcorea como que está analizando Kim Jong-un las sanciones que le dieron y muy probablemente lo que China y Rusia ya le dijeron, oye, ¿sabes qué? Bájale 3 rayitas, ahorita no estamos para este tipo de situaciones, pero en breve vamos a seguir viendo su activación del programa nuclear que tiene Norcorea. Y esto que se aventó México. paraliza no solamente a México, Estados Unidos y Canadá por lo que tienen todo ahorita, el mundo. a todo el planeta, ¿no? Sí, así va a ser. La geopolítica va a tener un papel muy relevante en los próximos días y está gestándose pues una de las vulnerabilidades más enormes que puede tener la economía y la subsistencia humana. También el avance de los partidos nacionalistas en Europa. Por eso, Europa es el tema. Ahorita Europa sigue siendo un tema. Así es. Terrorismo. Envía saludos a los 3, Ricardo Serrano, y nos manda su comentario. Dice, el Tratado de Libre Comercio siempre ha atentado contra una especie de falso nacionalismo. En él yo veo una oportunidad que puede salvar algunos temas, pero para eso se requiere competitividad, investigación, visión de la iniciativa privada, y ahí las universidades pueden ser también un factor catalizador. Ricardo, saludos. Evidentemente tiene razón. Él ahorita, pues como parte de la posición que tiene en la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, sabe y lo dice, ha estado siempre, tú lo sabes, Santiago, inmerso. Yo creo que la parte de educación en nuestro país ya tiene que ser algo que dé frutos. Y no estamos esperando tanto una educación que siga reforzando en el gobierno, sino que evidentemente casa, escuelas. Esta es una parte muy importante que nos va a poder ayudar en algo para poder sostener una situación que insisto, no es que sea catastrófico, viene lo más difícil, pero vamos a platicar de las oportunidades que vamos a tener como país. Bueno, hay todavía, o estamos por entrar ya a una cuarta ronda, y ustedes han mencionado, bueno, cuáles serían esas implicaciones en caso de que Estados Unidos decidiera abandonar y que sería muy probable de que Estados Unidos abandone este tratado. ¿Por qué no lo ha hecho ya?
Bueno, porque se benefician. Ellos son los, como dije al inicio, los ganones del TLC. Y de hecho hay muchos sectores que están presionando a Trump. No te salgas. Es que O sea, ¿tú no ves posibilidad de que se salga? No, sí lo veo porque también está jugando la parte política donde él se está jugando pues prácticamente todas sus cartas. Ha perdido muchas otras cartas. ¿Está bloqueando Estados Sí, Unidos? Pues no, en este caso no, porque esto es donde menos van a perder es en el TLC. Entonces sí pierden algunos sectores de ellos que han sido ganadores durante más de 2 décadas. Como el agro. Pues sí, si me salgo voy a tener esos sectores inconformes, pero a mi electorado y mi idea de gobierno, al menos voy a ganar una. Ya perdí lo de salud, el Obamacare, etcétera. Las ha perdido en muchos migrantes, etcétera. No ha podido hacer su programa de gobierno. Entonces, esta es una de las cartas fáciles. Y salirse realmente, pues como dijiste al inicio, pues el 5% les implica, no, realmente no les va a hacer cosquillas. Claro, se van a molestar algunos. Y esos algunos hicieron presión para que no se cortara desde antes y se dejara este proceso lo más que se pudiera. Pero eventualmente, pues el día de mañana o la semana que entra, o incluso este proceso del TLC, aunque terminen las rondas, bueno, pues se va a ir hasta el año que entren los congresos y ahí también se pueden caer. En noviembre tienen ellos elecciones y pues no sabemos cómo les vaya a ir. Y en Elecciones México sí también hacen elección. Aquí yo coincido con Fer. Estados Unidos sí quiere abandonar, ¿eh? Hay gobernadores de Estados Unidos y al interno grupos que no quieren que esto suceda. O sea, hay que recordar y reconocer que en Estados Unidos también hay gente que no quiere que se salga Estados Unidos del tratado. Entonces, la labor para Estados Unidos, para el presidente Donald Trump, es también convencerlos de ello, para que pueda ser una salida mucho más fácil, más consensada, más apoyada. Pero si logra salirse Estados Unidos, nos vamos a ir en el escenario a la OMC, en donde productos del campo, por ejemplo, animales, de tener prácticamente arancel cero bajo, se va al 29,8%. Frutas al 16%, maquinaria al 3%, manufactura al 5.2% y equipo de transporte al 8.5%. Es decir, para Estados Unidos exportarle a México va a ser más caro. Y cosa contraria, para México exportarle a Estados Unidos va a ser más barato. Hay que recordar que Estados Unidos, paralelamente a este proceso que estamos viviendo, y este es otro golpe que no se toca porque este es de índole gubernamental, es que Estados Unidos ya planteó a través de Donald Trump, la semana pasada, antepasada, su programa fiscal Así es. en donde va a reducir la tasa del 30%, 35%, que es la tasa para personas morales, al 20%. Entonces, por competitividad en automático, tú, como holandés, que pareces que eres, ¿te vas a ir a dónde? ¿A México o a Estados Unidos por el tratamiento fiscal? A Estados Unidos. Obviamente. Entonces, hay un efecto que paralelamente Así. se está cuajando, que va a ser más es inmediato. Este sí tiene un efecto. Este sí es un efecto ipso facto de lo que va a causar esto. Para personas físicas del 39.6, que es la tasa máxima, se están buscando 3 modalidades: 15, 20 y 25. Entonces, si hay este incentivo, que claro que todavía Donald Trump no nos dice por dónde va a tener la parte que está faltando, ¿no? ¿Cómo la va a hacer? Pero ya me lo estoy imaginando. No se le va... No, si bien es cierto, no tiene experiencia política, es un hecho, tiene una visión empresarial y es un hombre de los más prósperos en los Estados Unidos. Nadie se lo puede cuestionar. Que su neurona trabaja a una velocidad, una revolución muy acelerada, es una cosa... Por eso es que su gabinete ha tenido pues ya 19 miembros fuera, ¿no? Claro, porque entonces, obviamente... Pero a lo que voy y quiero cerrar en esta idea es que la parte fiscal que prontamente vamos a estar viendo, ese es el antecedente número 1 de un primer impacto para nuestro país si se logra consolidar la propuesta fiscal de Donald Trump. Y que de hecho está compensando a las empresas de un posible rompimiento del Tratado de Libre Comercio. Mira, ok, a industria automotriz, industria del campo, te quité el Tratado de Libre Comercio, te van a salir los productos efectivamente más caros, pero por otra parte te estoy compensando con impuestos. Y va a haber lana para el consumidor y las empresas. Exactamente, y va a haber lana. ¿Y qué va a ser más grande? ¿El efecto fiscal o el efecto de salirse del TLC? Obviamente el efecto fiscal va a pesar más y las empresas entonces, y los grupos que ahorita están inconformes, entre comillas, van a decir, me conviene
qué bueno que nos salimos del TLC porque ya tengo mis incentivos fiscales y me conviene invertir en el país. Y efectivamente Trump sale con la suya. Así es. Además está esta victoria que la necesita. Esta victoria que se la está enderezando el barco de ellos. Económicamente está empezando a crecer Estados Unidos. O sea, se le está poniendo un panorama bastante interesante a Trump, o sea, de fortaleza del dólar y de la economía. Empezó a crecer en estas últimas semanas y meses. Se empezó a ver eso. Entonces, pues nosotros somos los perdedores. No hemos dicho, nuestro secretario de Hacienda no ha dicho nuestro plan B para una respuesta a un contraataque al esquema fiscal. Me parece que al menos sí están dando o están intentando dar una imagen de que se están poniendo rudos con Estados Unidos. Exacto. Pero sí tiene razón México, o sea, porque México en realidad podría ser un ganón en esto de la salida, porque literalmente está el tema del aguacate para nuestros amigos productores que lamentablemente tienen que enfrentar, además de todo, semilla importada. O sea, la semilla es importada para poder producir col, orejona, etcétera. O sea, además imagínense. 2, agua. Se había hablado hace tiempo por parte del gobierno de que íbamos a tener 3 tipos de tarifa: comercial, la de residencial y de servicios, en donde iba a haber apoyos directos para, entre otros sectores del campo. Mentira, están pagando agua, carísimo, luz. Pero además, imagínense, súmenle por favor a los productores lo que tienen que hacer para lograr llegar al producto. Y les voy a hablar de aquí de Aguascalientes. Dinero, facilidades, créditos para poder obtener maquinaria. No la hay, trabas. Tenemos el intermediarismo, que es la parte fuerte. Y cuando llegan al agropecuario, los productores, además les cobran por llevar sus productos. Por supuesto que vamos a dar un gran seguimiento a todo esto. Lo hemos estado haciendo desde que iniciaron con esta renegociación. Yo de verdad les agradezco muchísimo por acompañarnos, expertos en esta materia. Fernando Carrillo, Alfonso Acuña, Santiago Hernández, bienvenidos y muchísimas Al contrario, gracias. Rocío. Gracias, por supuesto, a usted por su compañía, como todos los días. Agradezco también a la producción de radio y televisión. Rocío Gutiérrez le desea muy buenos días. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy.